Saludos cordiales. Primero que todo, recuerden suscribirse al canal para que les lleguen las notificaciones siempre de los videos que van saliendo. En este video vamos a hablar sobre la distribución y el crecimiento espacial de la población costarricense durante los siglos XX y XXI. Analizar cómo ha sido la distribución y el crecimiento de la población. Vamos a dar inicio. Primero que todo, ¿alguna vez te has puesto a pensar cómo será en el futuro la población del país? ¿De qué manera serán las ciudades en el futuro? ¿O cómo será la situación poblacional de Costa Rica en el año 2080? Y si la población sigue en aumento, ¿cuáles pueden ser algunos de los problemas que se presentan? Bueno, pues si no te has puesto a pensar alguna vez una pregunta de estas, es el momento idóneo, porque todo el tema que vamos a tratar tiene que ver en relación a estos elementos de la población futura, cuáles repercusiones van a darse en los ambientes de las ciudades, en un aspecto económico, de infraestructura y salud, cómo va a ser esa situación poblacional en los años venideros principalmente, y cuáles pueden ser los problemas que se presenten en relación al aumento de la población o el crecimiento de la misma, ¿verdad? Entonces vamos a tratar de ir analizando cada uno de estos elementos para que puedas darle respuesta a cada una de esas preguntas, y así vamos a tener un panorama más claro. Ahora, una de las cosas que debemos de saber sobre nuestra población costarricense, enfocándonos en el análisis de la misma, vamos a repasar algunos elementos importantes. Primero, se estima que para 1500 la población costarricense no superaba los 40.000 habitantes, o sea, la población indígena en ese momento, la población nativa antes de la llegada de los españoles. Pero tiempos antes, cuando estaban las organizaciones cacicales más establecidas, se estimaba que sí habían más de 400.000 habitantes. Cuando estaban las ciudades de Guayabo, por ejemplo, ahí sí habían más, pero diversos factores que fueron dándose ya habían reducido la población. Ahora, para 1856, cuando se da la campaña contra los filibusteros, producto de la peste del cólera, va a morir el 10% de la población costarricense. Se estima que más o menos eran de unos 100.000 habitantes en ese momento, murieron unos 10.000, producto más que todo de los efectos del cólera, ¿verdad? Ahora, la población costarricense es multiétnica. Principalmente vamos a encontrar que son tres grupos principales, que es el indio, ¿verdad?, americano, el negro que trajo y el blanco europeo que llegó. Recordemos que nuestra población es producto de un mestizaje. Luego se sumaron a ellos otros grupos como los alemanes, polacos, italianos, franceses, ingleses, ¿verdad?, como lo hemos visto. Por eso hablamos de Costa Rica como una población multiétnica y pluricultural, ¿verdad? Uno de los elementos más importantes es que el mayor aumento de la población en nuestro país se dio en la década de 1950-1960. Recordemos principalmente que aquí es por mejoras en el sistema de salud, que se crean sistemas de alcantarilla, agua potable para la población, y ahí se van a erradicar algunas enfermedades por los logros que se habían obtenido en 1940 con la creación de la Caja Costarricense del Seguro Social. Y uno de los elementos más importantes cuando hablamos de la población costarricense es que contamos con una de las zonas azules del planeta. ¿Qué quiere decir una de las zonas azules? Donde la población alcanza o logra tener una esperanza de vida de más de 100 años, y la encontramos en la península de Nicoya. Entonces ahí hay elementos, factores que se combinan para que esa población alcance más de 100 años. Ahora sí, tomando en cuenta estos aspectos, vamos a hablar sobre la distribución de la población costarricense, analizar los elementos que han contribuido a que encontremos una distribución desigual de la población costarricense. Si ustedes observan el mapa, podemos observar la simbología donde nos dice que esos colores oscuros tienen más de 1000 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso significa densidad de población, habitantes por kilómetros cuadrados. Y el color más claro, de 0 a 5 habitantes. Y como sabemos, nuestro país conserva gran cantidad de áreas, ¿verdad?, para la protección de nuestros recursos naturales. Entonces ahí tienen que estar inalterados, por lo cual no hay población.
Pero entonces, ¿dónde está la mayor parte de la población costarricense? En esta zona que estamos observando por acá, que se le conoce como el Gran Área Metropolitana. Abarca principalmente las ciudades de San José, Alajuela, Heredia y Cartago. Aquí está la Gran Área Metropolitana. ¿Por qué esta zona es tan poblada? ¿Por qué se presenta tanta densidad de población? Vamos a ver algunos elementos importantes. Pero con este mapa ya nos damos cuenta entonces el primer punto en la distribución de la población. Es desigual. Se concentra en el centro del país y hacia los litorales y las costas vamos a encontrar algunos grupos importantes, pero también muy poca población. Entonces hay migración. ¿Qué es la migración? Cuando la persona se traslada de un lugar a otro por diversas condiciones, sean por elementos socioeconómicos o por elementos naturales, el efecto de un huracán, el efecto por ejemplo de una erupción volcánica, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a ir analizando elementos importantes en la distribución de la población costarricense. Para ello nosotros tenemos que retomar que se distribuye de manera desigual y lo que les mencionaba, la mayor concentración en el Gran Área Metropolitana y dispersa en los litorales y llanuras, ¿verdad? Y para arriba de los 1700 metros sobre el nivel del mar está muy nula la población, ¿verdad? Ahí encontramos poca población. Entonces, en la actualidad domina la población urbana porque este elemento se da a partir de 1950. Antes de 1950 el dominio de la población era rural principalmente. Y ahí es donde se da esa migración hacia el Gran Área Metropolitana. ¿Cuáles son los factores de crecimiento? No factores de distribución de la población. Es muy importante aquí que en los factores de crecimiento poblacional entendamos que se ha dado un crecimiento en las tasas de natalidad y fecundidad, en la reducción de la tasa de la mortalidad, el aumento de la esperanza de vida y las fuertes migraciones de otras regiones del país y no solamente de internas sino de países vecinos. Problemas políticos de los países vecinos o socioeconómicos han hecho que lleguen a nuestro país. Esta acumulación de población ha generado una serie de problemas, principalmente en el Valle Central, como un crecimiento desplanificado de la ciudad y sobre todo la creación de anillos de miseria, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a conocer como los tugurios, que se han creado de manera improvisada y que no tienen los servicios mínimos, ¿verdad? Muchos de ellos ya nosotros vamos a analizar más a profundidad cuál es la situación de ellos. Entonces, hasta 1950 la población costarricense era en su mayoría rural y luego a partir de el modelo de sustitución de importaciones y todo lo que se genera con el Estado benefactor vamos a encontrar una población más urbana, ¿verdad? Que ha aumentado considerablemente para que se note, ¿verdad? Principalmente a finales del siglo XX casi 2 millones de personas en el área urbana y otras regiones como la Huetar Atlántica, Huetar Norte, la Brunca y la Chorotega, que son regiones muy poco pobladas, ¿verdad? Que ya casi no tienen población o es reducida solamente para actividades agrícolas que quedan o turismo. En este mapa de Costa Rica podemos observar ahora sí la distribución de la población entre las 22, digámoslo así, los 22 pueblos o ciudades más poblados. Ahora, los factores que contribuyen a la aglomeración de población en el Valle Central, en el Gran Área Metropolitana, son históricos, geográficos y socioeconómicos. Cuando hablamos de los históricos, recordemos que nos tenemos que centrar desde el proceso de colonización, ¿verdad? La llegada de los españoles se asentaron principalmente en estos sectores de acá. Ahora, ¿por qué? Porque hay elementos geográficos, condiciones que tienen que ver con el clima, los suelos fértiles, por ejemplo, ¿verdad? Esos elementos hicieron que se asentara la mayor parte de la población aquí y hoy en día que ya son los socioeconómicos, las estructuras gubernamentales, las mejores universidades, centros comerciales, el aeropuerto más importante del país, etcétera, ¿verdad? Son elementos socioeconómicos que hacen que las personas se trasladen de las periferias a la ciudad y encontramos los problemas de ese crecimiento desplanificado con la reducción de las calles y todos los elementos que se muestran hoy en día en San José, ¿verdad? Una ciudad que carece de una planificación, una ciudad que presenta grandes problemas en lo que es la distribución
de los centros comerciales, en la distribución, por ejemplo, de las zonas urbanísticas que se... Esos son elementos de estas zonas principalmente, ¿verdad? Del gran área metropolitana y cómo se ha dado esa distribución de la población. Recordemos entonces que en los factores de la distribución están los históricos, los geográficos y los socioeconómicos. No son factores de crecimiento sino de distribución. ¿Por qué la población de Costa Rica se concentra en el gran área metropolitana? Bueno, porque desde el proceso de conquista, como ya lo mencionamos, las condiciones climáticas, las tierras fértiles en un inicio que se necesitaban para el desarrollo del cultivo del café, ¿verdad? Principalmente también para antes de eso el tabaco, la caña de azúcar, son elementos sumamente importantes y hoy en día, como lo mencionamos, las mejores universidades, los centros hospitalarios más modernos y todo se quedaron acá. Entonces la población migra de las zonas, de las periferias hacia el centro de nuestro país. Ahora vamos a analizar las proyecciones de crecimiento espacial para poder entender cuáles son los efectos que se generan en infraestructura, en economía, los efectos que se generan en salud, principalmente por esas proyecciones de crecimiento espacial. Entonces iniciamos con uno de los elementos importantes, que es el aumento en la esperanza de vida. Podemos determinar cómo en 1900 la esperanza de vida era tan solo de 35 años, pero para el 2000 ya es de 78 años. Si nos ubicamos en el 2020, la esperanza de vida es de más de 81 años para los costarricenses. Siempre es mayor la esperanza de vida para las mujeres por diversas condiciones, que asisten más a los médicos, etcétera, ¿verdad? Que tienen más salud preventiva que los varones. Y si hay una esperanza de vida, entonces vamos a ver que la mortalidad infantil se va a reducir, como vemos aquí, ¿verdad? Pasó de 123 por cada 1000 habitantes a solamente en 1999 9,8 por cada 1000 habitantes. Entonces ahí es donde ya vemos cómo se reduce la mortalidad y se aumenta la esperanza de vida. Esto cambia totalmente las pirámides poblacionales de un país y en el caso particular el nuestro, ¿verdad? Vemos que es a partir de este momento, en la década del 40, con lo que ya les mencionaba, las mejoras con la construcción de la Caja Costarricense del Seguro Social, todos los nuevos hospitales, la salud pública, ¿verdad? Todos estos elementos son factores que tenemos que reconocer en esas proyecciones de crecimiento espacial, ¿verdad? Ahora vamos a analizar entonces la estructura por edades de la población. Aquí vamos a ver esa estructura de población para el 2000, cómo se va disminuyendo la población joven, ¿verdad? Considerablemente, y aumenta la población adulta. En 1950 solamente era de un 3%, para el 2000 ya es de un 6%. Entonces aquí se reduce la población joven y aquí es donde lo podemos interpretar en estas pirámides poblacionales. ¿Qué pasa entonces cuando un país tiene mucha población adulta mayor, ¿verdad? Y poca población joven, ¿verdad? Recordemos que los que se encargan de la producción, la población que se conoce como la PEA, población económicamente activa, ya los mayores de 65 años están en su periodo de jubilación, no están trabajando, pero ¿qué repercusión tendrá sobre el país? Y nosotros vemos cómo a partir de 1950 se da el aumento de la población, ¿verdad? Pero es un aumento que se genera en gran medida del 50 al 70, ¿verdad? Y después de una manera más controlada, que hay algunos elementos que vamos a tener que han interferido. Y ese crecimiento en la actualidad se ha estancado. Entonces esas proyecciones de población van a seguir creciendo, pero es por el aumento en la esperanza de vida, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vemos también en este otro gráfico cómo se va dando, ¿verdad? El aumento principalmente en los adultos mayores, ¿verdad? Y cómo se va dando una reducción en la población joven. Entonces hay un cambio en la estructura poblacional del país y eso tiene repercusiones no solamente en lo económico, como les mencioné ahorita con la población económicamente activa, sino también que la inversión que hay que darles para ¿qué? Para mantener con condiciones dignas a los adultos mayores, ¿verdad? Recordemos que como avanzamos de edad necesitamos más cosas
y también el Estado tiene que procurar el bienestar. Por eso existe la ley de protección al adulto mayor, ¿verdad? Entonces son elementos importantes que nosotros tenemos que rescatar. Y aquí ustedes pueden observar qué se espera para el 2050, por ejemplo. Ven, aquí es totalmente una pirámide poblacional inversas a las que se venían dando, donde la mayor parte de la población en 1960 era población que joven, ¿verdad? Ya aquí cambia. Esos son los hechos que nosotros tenemos que saber. Entonces, esta es la población, donde lo vemos acá, esta es la población económicamente activa, ¿verdad? Ahí vamos a ver que esa es la población económicamente activa. Ahora, aquí vemos que a partir de los 65 años aumenta esta población, y con ello entonces tenemos que reconocer que el porcentaje de población adulta mayor necesita otros requerimientos, y eso es por eso es que estamos desarrollando un crecimiento constante de la población, ¿verdad? Entonces, con esto tenemos un preámbulo de todo lo que es el crecimiento poblacional, las estructuras, cómo está distribuida la población, y ahí vamos a entender del por qué hay repercusiones con este crecimiento, no solamente en la economía, en la infraestructura, sino los problemas que se derivan en la parte ambiental. ¿Por qué? Porque se necesitan más recursos para atender a la población, ¿ya? Deforestación, extracción de materiales de los ríos, etcétera. Se han ubicado casas, centros comerciales cerca de zonas de riesgo, cerca de lugares propensos a inundaciones o deslizamientos, y todo esto repercute por ese crecimiento desplanificado que se ha dado en nuestro país. Así estamos con la distribución de la población.